Bienvenidos a Estamos Contigo. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos en directo y queremos de verdad estar ahí, a tu lado, en tu casa, y entrar en tu corazón, en tu mente, y dejar bendiciones, dejar, bueno, pues aceite, dejar vino, dejar pan del cielo, dejar dentro de ti, pues, las vitaminas, las proteínas de la verdad, de la palabra de Dios, de la carne de Jesús. Por eso estamos contigo en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Aquí estamos y os vamos a dar, como siempre, nuestros teléfonos y también nuestras páginas web para que podáis sintonizar tanto con RKM como con Solidaria TV 24 horas al día. El 91 884 39 79, en el 91 884 41 80, en el 616 401 810 y nuestro email contacta@solidariatv.com, y nos podéis oír a través de las www.rkmradio.com y también vernos en las www.solidariatv.com. Bueno, pues hoy tenemos en Estamos Contigo pues un tema muy hermoso, nada menos que vamos a hablar de uno de los nombres preciosos de Dios, Yahvé Jireh, el que provee. Como vivimos en unos tiempos de terrible crisis económica y multitud de personas están pasando una situación carencial dramática, es muy importante que las personas aprendan a conocer a aquel que provee abundantemente para aquellos que confían en Él, que le buscan, porque Él es dueño y señor de todo, y Él es la fuente de todo bien natural, intelectual o espiritual. Hablamos de Yahvé Jireh, de la provisión divina, y vamos a empezar por leer en Génesis 22, 7 y 8, donde apareció este nombre por primera vez. ¿Y en qué circunstancias? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, pues Abraham iba en obediencia a Dios a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, nacido de puro milagro, pues debido a que su mujer ya era anciana y estéril, con 90 años, cuando quedó embarazada, y él con 100 años. Pero la promesa de Dios pues se cumple contra todo pronóstico natural, porque Dios es el Dios de los imposibles. Y después de que este niño nació de milagro, siendo adolescente, Dios le dice a Abraham que lo sacrifique en su nombre. Y Abraham, en obediencia, camina hacia el lugar donde Dios le indica, que es el monte Moriah, allá en Jerusalén. Y de camino, Isaac, su hijo, le pregunta a su padre: bueno, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está la víctima, el holocausto? Y el padre Abraham le dice a su hijo: Dios proveerá. Aquí aparece el nombre de Yahvé Jireh. Pero vamos a ver qué sucede más adelante, desde el 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy:
en el monte de Yahvé será provisto. Ahí es en donde hizo un altar a Abraham, después de ver la provisión de Dios del carnero sustitutorio de su hijo Isaac, y llamó a aquel altar Yahvé Jireh, Yahvé provee. Y efectivamente, Dios le dio una lección a Abraham de provisión del sacrificio de la víctima sustitutoria por el pecado del hombre, que es el Cordero de Dios. Dios ha provisto a Jesucristo, su Hijo, como víctima, como sacrificio que paga por todas nuestras culpas. La más preciosa y maravillosa provisión de Dios es esa. Y si ha provisto la salvación de nuestra alma, la justificación de nuestras faltas, de nuestras maldades, con un sacrificio tan inmenso, ¿cómo no va a proveer las demás cosas que no tienen tanta trascendencia? Desde luego, Él hace honor a su nombre, a Yahvé Jireh, el que provee todo lo que sus hijos necesitan. Y ahí pues se cumple ese Salmo 23, versículo 1, que el salmista David pues cantaba y decía con tanta fruición, y que yo te aconsejo que aprendas de memoria, porque es importantísimo en circunstancias de prueba, de tentación, de dificultad, confesarlo, proclamarlo, decirlo con verdadera firmeza, en confianza de que es auténtica promesa y palabra de Dios. Salmo 23:1. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En el original en realidad dice nada me falta, aunque, bueno, pues aquí hay una traducción que habla de nada me faltará. Da igual, ni me falta ni me faltará. ¿Por qué? Porque Él es mi Yahvé Jireh, el que me provee de todo, más abundantemente ni de lo que deseo, ni pienso, ni imagino, porque Él es sobreabundante en su gracia, en su generosidad, en su misericordia, y porque Él es dueño de todo. Todo le pertenece a Él, y luego Él lo reparte como quiere, a quien quiere, cuando quiere, y en la medida que quiere. Y en esa revelación de la generosidad de Dios, de la provisión de Dios, seguimos leyendo al salmista David. Salmo 68, 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Él saca a los cautivos, ¿a qué? A prosperidad. A prosperidad. Él hace habitar en familia, ¿a quién? A los desamparados. Él provee a los necesitados y saca a abundancia, a prosperidad. Dios no es un Dios de miserias. No hay pobreza y miseria con Dios. Sí que es cierto que tampoco le agrada a Dios tener mayordomos despilfarradores que malgastan los bienes, las riquezas. Dios mismo es un ecónomo, un mayordomo fiel de lo que es suyo, y nos enseña a ser buenos administradores y hacer justicia con lo que nos da. Pero en cualquier caso, en el reino de Dios no hay pobreza, no existe. Jesús dijo, entre vosotros siempre tendréis pobres. No dijo conmigo, porque Él, si era necesario, pues multiplicaba los panes y los peces, multiplicaba el aceite y la harina, y Él daba de comer a los hambrientos y sacaba abundancia a sus hijos, a su pueblo. Y seguimos leyendo Salmos 68, 9 y 10. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, tu compasión, has provisto al pobre. Querido amigo, si estás pasando necesidad, si estás en situación de dificultad, si el diablo ha venido y te ha robado, pues tus finanzas, a lo mejor porque no has sido prudente, o a lo mejor porque no has contado con la dirección del Espíritu de Dios. En cualquier caso,
a pesar de estar cosechando las consecuencias de los errores, porque todos erramos, a pesar de eso Dios, por su bondad, por su misericordia, por su generosidad, Él da al pobre lo que necesita. No como hace el príncipe de este mundo, Satanás, que solo viene a robar, matar y destruir. Pero fíjate lo que dice Jesucristo mismo, Juan 10, 10. La diferencia entre el príncipe de este mundo, en el cual confían multitud de seres humanos que son sus prosélitos y caen, por tanto, en su ruina, en la miseria que él produce, y sin embargo, qué pocos son los que confían en aquel que es dueño de todo y que nos da abundantes riquezas para disfrutarlas, bienes para el cuerpo, el alma y el espíritu. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es tener vida en abundancia? Pues disfrutar también de todas las cosas, ¿no? Y tener salud, fortaleza, implica tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, vida en abundancia también sería estar comiendo precariamente sin tener las vitaminas, las proteínas y los alimentos necesarios. Eso sería vida en abundancia. ¿A qué no? A que la miseria y la pobreza no puede ser vida en abundancia. Claro. Bueno, la pobreza, la sencillez, ¿no? Pero eso la pobreza en sencillez, la miseria es lo que no se... La pobreza no en el es... sentido de la miseria, de la escasez. Está hablando de vida abundante. A veces también el Señor permite escasez para probar a nuestros corazones. Sí, pero no es eso lo que Él realmente viene a darnos, aunque a veces lo permitas para probarnos, pero no, estamos hablando de lo que Él viene a darnos, y Él viene a darnos vida en abundancia. Eso es lo que has leído. No vayamos ahora a otra parte, porque entonces... Te contradigo. No, es que te contradices el texto y el mensaje, ¿no? Lo importante es que Dios, aunque a veces nos prueba, permitiendo que pasemos situaciones difíciles, luego nos saca abundancia. Eso es lo que Él promete en su palabra. Bueno, o que también puede ser que quieras escoger estar con los pobres y compartir con los pobres y compartir con los pobres de la tierra, lo que te lleva lógicamente a pasar momentos de estrechez o de renuncia, pero Dios te da en abundancia también muchas otras cosas. Bueno, yo creo que Dios te da en abundancia para que tú des abundantemente a los pobres. Recibimos abundantemente de gracia para dar ¿qué? Abundantemente de gracia. Por lo tanto, la vida abundante tiene que ver con el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el Señor provee abundantemente. ¿Para qué? No para que engordemos, por ejemplo. Dice, bueno, pues si yo con un plato de comida estoy sano y satisfecho, ¿por qué me voy a comer 10? No, sino para que si me da 10, doy 9. Eso es lo que yo quería. Pero eso se llama dar abundancia de gracia para recibir abundancia. Para ser buen administrador. Pero el mensaje es bien claro. Dios no es Dios de miseria. Dios no es tacaño. Y Dios no tiene problemas económicos, ni tiene problemas con alimentación. Él da vida abundante 12 cestas, para el cuerpo, ¿no? Y para el alma. 12 cestas de lo que sobró después de multiplicar. Recogieron 12 cestas llenas del pan que sobró después de dar de comer a 5.000 varones, mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Y después recogieron 12 cestas llenas, lo cual manifiesta claramente el nombre de Yahvé Jireh, que provee más abundantemente de lo que no creían ni los apóstoles, que llevaban con él ya tiempo y ni pensaban que podía venir esa sobreabundante provisión para toda aquella gente. Los apóstoles decían, despídelo, Señor. Despídelo, que se vayan a sus casas. Jesús dijo, no, tengo compasión de ellos. Dadles vosotros de comer. ¿Cómo vamos a dar a tanta gente? Pues mira, en mi nombre. Y efectivamente, así es como funciona. Durante 40 años, el pueblo liberado de Egipto, el pueblo de Israel, pues fue alimentado en el desierto. Y no pasaron hambre ninguno. Más de 2 millones de personas vivieron 40 años en el desierto, sin supermercados, sin carnicerías, sin mataderos, comiendo el culantro, el alimento más perfecto de la tierra, el maná. Y con eso
no tenían ni enfermedades durante 40 años. Cuando el pueblo de Israel se cansó del maná en su carnalidad, en lugar de estar agradecidos porque pues comían para vivir, y hay muchos que viven para comer, tristemente. 25 años he vivido en el País Vasco y hay muchos que viven para comer en lugar de comer para vivir. Y bueno, pues se cansaron y provocaron a Dios pidiéndole carne. Les mandó manadas gigantescas, inmensas, de codornices, hasta que les salió por las narices, literalmente. Pero a consecuencia de de ese empacho de carne, les vino una peste. Les vino una peste. Hay muchos que enferman por comer demasiada carne. Hay otros que mueren por no comer nada de carne. Pero en cualquier caso, lo que quiere decir ese mensaje es que Dios cuidó de ellos 40 años con un alimento sano y no enfermaron y no les faltó ninguna vitamina, ninguna proteína con el maná. Ese es Yahvé Jireh. Y así dio provisión a más de 2 millones de personas. ¿Cómo no vamos a hablar de que Él es el que da abundantemente? Todas las mañanas se levantaban y iban al campo a recoger gratis el maná del cielo. Y no cogían para 2 días, porque al día siguiente volvían a tener la gran cosecha de gracia de Dios. Qué hermoso poder vivir así, con esa confianza de que si tuviera Dios que repetir el maná, que lo repetirá, porque todo lo que es ya fue y será, pues lo haría y lo hará. Vamos a leer en Jueces 18:10 cómo el Señor lo que quiere realmente es llevarnos al huerto del Edén, llevarnos al huerto de la abundancia. ¿Qué crees que había en el huerto donde Dios puso a Adán y Eva? ¿Había falta de alimentos? ¿Qué es lo que había en esta tierra que Dios creó cuando puso al hombre en medio de ella? Abundante provisión de frutas, de verduras, de todo lo sabroso, delicioso que Dios creó para alimentar a los hombres y a todos los seres vivientes que Él creó según su género y según su especie. Jueces 18:10. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Fíjate tú, no había, a esa tierra donde les enviaba, que era la tierra prometida, que le había prometido a Abraham, dice que allí en aquella tierra no había falta de cosa alguna, no faltaba cosa alguna. Yo creo que esa es la bendición de Dios, que no te falte cosa alguna. Y que puedas cada día decir, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Él es mi Yahvé Jireh, el que me provee de todo. Tierra prometida. Pero los que estamos en Cristo estamos en la tierra prometida, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos está en nosotros y en medio nuestro. Y por tanto estamos ya, aunque estemos en este mundo, no somos del mundo, estamos literalmente viviendo en la tierra prometida, de la gran provisión de la abundancia de Dios. Deuteronomio 8, del 7 al 10, vuelve a decir también esa bendición de la tierra prometida. Porque Yahvé tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Hay aquí miseria? ¿Hay aquí pobreza? No, ninguna manera. ¿Hay necesidad? Pues estas son las promesas de Dios, de abundante provisión, la tierra que tiene abundante alimento. Te saciarás, no pasarás hambre ni miseria. Y eso es en realidad lo que promete Jesucristo cuando les dice a sus discípulos, a los que les siguen, ¿por qué trabajáis por la comida que perece? ¿No veis que las aves del campo ni siembran, ni aran, ni cosechan, y no les falta el alimento? ¿Y no valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Y les dice claramente, Mateo 6, 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad esa tierra prometida, ese reino de los cielos. Se llama el reino de Dios, en algunos textos lo llama el reino de Dios y en otros el reino de los cielos, que es lo que nos trajo Jesucristo al mundo. No trajo ninguna religión. ¿Para qué? ¿Para qué religión? Ya está bien de religión. Lo que vino es establecer el reino de Dios y su justicia. El rey descendió para establecer su reino. Y entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yahvé Jireh os proveerá de todo lo que necesitáis, pero vosotros buscad primeramente ese reino de Dios. Hay condición. Vamos a leer condiciones claras que pone Dios para proveernos abundantemente. Porque, por ejemplo, pensar que alguien le pide a Dios abundante provisión y luego es un ladrón, un fornicario, luego resulta que es un idólatra, pues no piense que va a funcionar. Para ellos hay escasez, para ellos hay miseria, para ellos viene el ladrón y les roba y les hunde. Pero para aquel que es fiel, que realmente busca el reino de Dios, ¿qué promesa hay? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y Dios miente, Él no miente. Pues hay que cumplirlo y verás cómo funciona. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 34, 9. Temed a Yahvé vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Además de la condición de buscar a Dios, al reino de Dios, para que nos sean añadidas todas las demás cosas, ahora nos dice Dios que tenemos que tener temor de Dios, respeto a Dios. El que respeta a Dios dice que no le falta ningún bien. No tendrá falta ningún bien. Fíjate tú, eso es lo que yo quiero decir, que es la abundancia, que es la provisión completa en todas las áreas. No le falta ningún bien. Que me falten todos los males, pero si no me falta ningún bien, estoy satisfecho y completo, ¿verdad? Pero hay una condición, temor de Dios. Vamos a leer en Joel 2, 18, 26. Dios da provisión a los quebrantados de corazón, a los que han recibido la disciplina de Dios, la vara de Dios, el castigo de Dios, se han arrepentido de sus pecados, se han humillado, se han quebrantado delante de Dios, han pedido perdón, y entonces Dios les perdona y los saca a abundancia. Joel 2, 18 a 26. Y Yahvé, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Yahvé y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin el mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yahvé hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahvé vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Estamos viviendo la devastación de los 4 jinetes de los que menciona Joel, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que son pues insectos que simbolizan los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es la apostasía, es decir, el anatema, la contaminación con levaduras de demonios de las doctrinas sanas y que arrastran a multitudes que no tienen temor de Dios, que no están queriendo vivir en santidad, las arrastran al error. El segundo jinete es nada menos que la guerra. El tercero es el hambre y el cuarto la peste. Pues estos 4 jinetes devastan
quebrantan. ¿Para qué? Para que las personas se vuelvan a Dios y pidan perdón a Dios. Y eso ya está pasando. Este crack económico mundial que está llevando a la miseria más absoluta a multitud de personas es para que se vuelvan a Dios. Y Dios les diga, no temas, yo te sacaré abundancia, te saciaré de pan, de mosto, de aceite, de todo lo necesario, porque te he perdonado. Y lo que te ha destruido, te ha robado el pulgón, el saltón, el revoltón y la langosta, que yo envié contra ti para disciplinarte, para corregirte, ahora resulta que te lo devolveré multiplicado en abundante bendición si te quebrantas delante de Dios, si le pedimos perdón, si nos humillamos. El que se humilla, Dios le ensalza, Dios lo levanta. Esta es la gran promesa. Pero el orgulloso continuará en desastre, cada vez peor, porque a la caída le precede la soberbia. Y este es el problema de Europa, este es el problema del primer mundo, este es el problema del capitalismo y del humanismo, que pretende sin Dios crear un mundo feliz. Qué aberración, qué ignorancia y qué ceguera produce la soberbia. Humíllate delante de Dios y verás cómo te saca de apuros, porque Él rescata del hoyo mi vida, me corona de favores y misericordias. Él me saca de apuros. Y bueno, vamos a pasar unos minutos, bueno, de publicidad, pero antes de continuar con este precioso nombre de Dios, Yahvé Jireh, de continuar hablando de la provisión divina, porque seguro que estás pasando necesidad. Hay millones de personas que están entrando en situación muy deficitaria, en España principalmente, pero en todo el mundo. Pues escucha bien y busca a Yahvé Jireh y obedece las condiciones que Él pone para derramar sobre ti abundancia de provisión. Antes de pasar a la segunda parte de este programa, repetimos los teléfonos para que llames y podamos orar por ti, a Yahvé Jireh y a aquel que lo puede todo, que nos ama, que nos oye y nos responde. Maricar, por favor. Sí, estamos en el 91 884 39 79, también en el 91 884 41 80 y en el móvil 616 401 810. Pues enseguida volvemos. Estamos contigo. Do we hear the